Regresamos a nuestro segmento de salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para todos los jóvenes que están en la etapa escolar, porque en sus actividades diarias y que realizan comúnmente, como llevar la mochila, los morrales, utilizar el escritorio, entre otras, pueden estar haciéndola de manera inadecuada, ocasionando problemas en su salud. Así que presten mucha atención, padres de familia, para que puedan prever todos estos temas de la salud de los pequeños en casa. Para iniciar con esta entrevista, responder todas nuestras preguntas, ya nos encontramos con la especialista Yesenia Gastelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Yesenia, acá Entre Gente. Mucho gusto, un placer estar acá, gracias. Y nada, estoy presente aquí para poder resolver un tema muy importante en nuestros escolares. Claro que sí, muchas gracias por darnos este tiempo para resolver estas consultas. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Por qué es importante que uno como padre de familia preste mucha atención a la postura adecuada de sus hijos en estas distintas actividades que realizan comúnmente? Claro que sí, es muy importante detectar si nuestro niño está optando por una mala postura, porque podemos evitar complicaciones en su salud. En este caso vamos a hablar de las consecuencias más frecuentes, que viene a ser la escoliosis, que es una deformación de nuestra columna. Ya podemos también evitar evitar los malos momentos de nuestros niños. Por ejemplo, a muchos escolares que vienen con dolor, con adormecimiento, con quejas, ¿no?, en el cuerpo. Además, pueden tener problemas, como tú lo mencionabas y lo conversábamos detrás de cámara, de pie plano, entre otros. Así es. Las complicaciones o los casos más frecuentes, como te decía, puede ser el pie plano, las rodillas hacia adentro, la deformación de las tibias hacia afuera. Todo esto se le conoce como genuvalgo, genuvaro, el pie plano, la escoliosis vertebral, la cifosis vertebral, que la mayoría de nuestros niños tiene. La cifosis viene a ser la deformación de la columna hacia anterior o hacia posterior. En conclusión, es la jorobita, la famosa joroba, ¿no?, que tenemos, o la jiba, que le llamamos. Eso vendría a ser una cifosis vertebral. Entonces, todo eso podemos evitar en nuestros niños, detectando pues si los escolares tienen mala postura o no. Y detectándolo a tiempo. Exacto. Por eso es importante esta entrevista y por eso es importante que prestemos atención a las recomendaciones de nuestra especialista. Ahora, para ello, nosotros a veces te escuchamos hablar con tantos términos que utilizan las personas en tu rubro y decimos, pero ¿qué será esto? ¿Qué será lo otro? ¿Cómo darnos cuenta y cuáles son los signos de alarma para ya detectar que nuestro hijo está teniendo una mala postura? Pasamos a eso, lo que tú me comentas. Uno es que en casita los papás seamos muy observadores. Es decir, nuestros niños actualmente todos están bajo los dispositivos móviles, ¿no? Entonces generalmente están sentados en el sillón o sentados en una silla sin un respaldar, con el celular o con la tablet o con la laptop incluso sobre las piernas. Y entonces esto ya nos va a acarrear una mala postura y por lo tanto un sufrimiento de nuestra columna vertebral. También tenemos que ser muy observadores al momento de que nuestros niños o nuestros escolares estén caminando. Si nosotros los vemos de manera posterior a un niño caminando, vamos a darnos cuenta que incluso podrían estar cojeando, ¿no?, o podrían estar ladeados el cuerpo hacia un lado. Entonces, ya desde la observación nosotros podemos notar muchos cambios en la estructura del cuerpo de nuestros escolares. El otro punto podría ser también ganar la confianza de nuestros niños o de nuestros escolares. ¿Por qué? Porque ya muchos niños presentan dolor a nivel de las caderas, o dolor en la cintura, o dolor en la planta de los pies. Esto es muy frecuente en los escolares. Y también lo que es el adormecimiento y los calambres. Entonces hay que estar alertas a esos signos, ¿ya? Y ganarnos la confianza de nuestros niños para que nos puedan decir a nosotros como papás, sí me duele, o sí, incluso también hay cansancio, me canso mucho. Hay muchos niños que no les gusta hacer educación física, por ejemplo, en los colegios. Pero no es un tema porque sean flojitos, sino porque presentan dolor y se cansan muy rápido.
Entonces ya ahí podemos detectar algo que está yendo mal en nuestros niños. Perfecto. En conclusión, hay que ser bastante observadores con las recomendaciones que nos ha brindado el especialista. Ahora vamos a ir tocando algunos puntos para que nos pueda seguir ayudando, puntos que normalmente se realizan de manera cotidiana e inconsciente, ¿no? Uno como que levanta, por ejemplo, un objeto, llevas la mochila, llevas el morral y no te das cuenta que de repente lo estás haciendo mal y estás ocasionando daños a tu salud. Entonces, coméntanos, ¿cómo podemos levantar bien un objeto? ¿Cómo podemos llevar bien la mochila, el morral? ¿Cuál es mejor, mochila o morral? Cuéntanos un poco más. Mira, respecto a la mochila, bueno, en realidad la clave está en cómo llevar esta mochila, ¿no? Generalmente si los escolares llevan la mochila, lo que yo les digo a los papás es que sí o sí lo tienen que llevar con las 2 asas, ¿no? Las 2 asas en la columna. Y en caso lleven un morral, pues generalmente tratan de llevar el morral como si fuera cartera. Y eso no es lo correcto, sino el morral de manera cruzada. ¿Ya? Y en todo este proceso que es muy dinámico, pues sí, yo les hago la invitación al Centro de Fisioinfancia, porque a los niños que ya están en una etapa muy consciente, les enseñamos desde cómo recoger un objeto en el suelo. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Pues es sentándonos y recoger el objeto del suelo. Pero generalmente no hacemos eso, incluso nosotros los adultos, ¿no? Solamente nos agachamos y recogemos, y ahí dañamos la columna. Entonces sí, es una explicación muy dinámica, muy bonita, que nuestros escolares deberían de aprender. Bueno, para finalizar, cuéntame, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, mi número de contacto estará por aquí, pero también nos ubican como Fisioinfancia en Instagram y en Facebook. Listo, muchas gracias una vez más por haberte dado este tiempo, Yesenia, de venir a comentarnos todos estos temas tan importantes. Esperamos tenerte una próxima oportunidad y nosotros continuamos con muchísimo más aquí en Entre Gente, así que usted, señora, no se mueva.